Buenas noches, estamos aquí de nuevo confinados y dispuestos a hablar en torno al tema 6, la poesía española en las 3 décadas posteriores a la Guerra Civil, Miguel Hernández, Blas de Otero, Gil de Viedma y Gloria Fuertes. Pues muy bien, sabéis que tenéis que concederle especial importancia al apartado de la introducción, básicamente porque sirve para presentar aquello que vais a desarrollar a posteriori. Así, los años anteriores a la Guerra Civil destacan por la alta creatividad alcanzada gracias a la actitud de autores como Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez o los poetas de la generación del 27. Sin embargo, algunos de estos poetas no podrán continuar escribiendo básicamente porque van a fallecer. Es el caso de Federico García Lorca, muerto en el año 1936, o Antonio Machado, que acabará falleciendo en el año 1939. Por otro lado, los autores, o la gran mayoría de los autores de la generación del 27, así como Juan Ramón Jiménez, van a partir hacia un largo exilio. En este sentido, Miguel Hernández comienza a escribir, pero desgraciadamente y demasiado pronto va a ser encarcelado y acabará falleciendo en la propia prisión. Comenzamos con este autor. Fijaos bien, Miguel Hernández es uno de los autores esenciales de la literatura española, dentro de lo que la palabra esencial significa en sentido estricto. Una vida, la de Miguel Hernández, que fue trágicamente truncada en función de las circunstancias y de las secuelas de la guerra. Y por otro lado, su precocidad y sus contactos con el grupo del 27 hacen que uno de sus miembros, uno de los miembros de la generación del 27, en concreto Dámaso Alonso, lo denomine genial epígono de aquellos poetas. Es algo absolutamente fascinante. Genial epígono quiere decir que, gracias a los contactos que mantuvo, por lo tanto, con la generación del 27, se considera el último representante de esta misma generación. Pero por otro lado, a veces es incluido en la generación del 36. En este sentido, tenéis que pensar que Miguel Hernández, después de su precocidad a la hora de componer, un autor que, lo cierto, tuvo una vida complicada, se ha especulado en torno a su vida humilde, de condición humilde. Tenéis que pensar que muchas veces se le denomina el poeta cabrero, porque su familia poseía rebaños. Y en este sentido, la verdad es que, claro, a empezar escribiendo poemas de carácter adolescente, para posteriormente dedicarse al cultivo ya de una disciplina poética basada en el influjo gongorino, ¿no? La moda gongorina, que se percibe perfectamente en Perito en Lunas. De hecho, las composiciones que integran este libro, que en concreto son 42, pues adoptan el molde de la octava real, nada más y nada menos. ¿De acuerdo? Así que se trata de una serie de composiciones realmente herméticas, complejas, difíciles, muchas veces difíciles, como acabamos de decir, de interpretar. Sin embargo, la plenitud poética la alcanzará con El rayo que no cesa del año 36, en donde ya figura el tríptico temático básico que encauzará toda la obra de Miguel Hernández, la vida, el amor y la muerte. Pero tenéis que pensar que los versos de Miguel Hernández están imbuidos de un poderoso vitalismo trágico, y en concreto este vitalismo trágico acaba vinculándose a dos elementos esenciales, el rayo y el toro. Con El rayo que no cesa se percibe el desbordamiento emocional, la concentración expresiva, pero hay una composición que desde luego destaca sobre las demás. Es la titulada Elegía Ramón Sigé y que por cierto os he incluido en la sección dedicada al análisis de las composiciones. Sabéis que vais a tener, por lo tanto, que averiguar una serie de características, ya sea de una generación, ya sea de un autor, dependiendo de cuál os caiga, y tenéis que saberlo en función de un fragmento. Pues bien, desde luego, esta composición es una de las candidatas, porque lo cierto es que es una de las obras más conocidas de Miguel Hernández. Tenéis que pensar que parece ser que la que se convirtió en futura mujer de Miguel Hernández, Josefina Manresa, pues le fue presentada al propio autor por este amigo suyo de la infancia, Ramón Sigé. Y cuando fallece le dedica entonces una emocionada elegía, una de las elegías básicas de la literatura española. Tenéis que pensar al mismo tiempo que con la llegada de la guerra la poesía se hace cada vez más comprometida. Y aquí surge Viento del Pueblo, en donde aparece, como acabamos de decir, la poesía comprometida y poemas de preocupación social, como Aceituneros o El niño yuntero. Aceituneros es una de las composiciones también más conocidas de Miguel Hernández. En esta línea figurará el poemario El hombre acecha. Estamos hablando, claro está, de la tragedia ocasionada por la Guerra Civil Española. Cancionero y romancero de ausencias. Sí, se trata de un nuevo libro, compuesto en su mayoría, en su mayor parte, en la cárcel. Ahí tenemos una nueva forma de expresión, más depurada, más concisa, y se inspira Miguel Hernández en las formas de la lírica popular. Nos habla del amor, en este caso dirigida a la esposa y al hijo. Se encuentra separado de los mismos. Y daos cuenta
de qué composiciones entonces absolutamente estremecedoras no podemos dejar de señalar Hijo de la luz y de la sombra o Nanas de la cebolla. Tenéis que pensar que, claro, Hijos de la luz y de la sombra es un poema absolutamente fascinante. Tenéis que pensar simplemente en los versos que os he incrustado en los apuntes. Con el amor a cuestas, dormidos y despiertos, seguiremos besándonos en el hijo profundo. Besándonos tú y yo se besan nuestros muertos, se besan los primeros pobladores del mundo. Y Nanas de la cebolla, ¿por qué son Nanas de la cebolla? Porque Miguel Hernández ha tenido un hijo. Y lo cierto es que ese hijo es alimentado, y por lo tanto su mujer, la mujer de Miguel Hernández, no tiene nada más para comer que cebolla. Por eso se le llama Nanas de la cebolla. ¿De acuerdo? Nanas por las canciones que no puede dedicarlas a su propio hijo y cebolla porque es lo que puede comer la mujer de Miguel Hernández. Tenéis que pensar que es un poema que, en función de las circunstancias, es absolutamente tierno, muy delicado. Y pese a ello, pese a las dificultades, Miguel Hernández todavía tiene tiempo para solicitar una sonrisa del niño, que no se deje influir por las circunstancias. Miguel Hernández, por lo tanto, tenéis que pensar que, en función de su contribución a la poesía social, pues va a inaugurar, claro está, la poesía de posguerra. Esta sería, por lo tanto, la primera sección que tendríamos. Fijaos que son nada más y nada menos que 4 autores, que no es ninguna broma, por eso tenéis un poquito más extensa esta sección teórica. Y vamos entonces a estudiar a la generación del 36, que abarcaría los años 40, pero al mismo tiempo se extendería pues, hasta principios de los años 50, ¿no? Es bastante curioso. Estamos hablando de poetas que son coetáneos, son contemporáneos de Miguel Hernández, se denomina, por lo tanto, pues, generación del 36, y vamos a distinguir en este sentido, dentro de esta parte, pues lo que se llama la etapa existencial. Y dentro de la etapa existencial, al mismo tiempo, que os aparece perfectamente reflejado, por cierto, en la hoja dedicada al esquema, es la página 119, pues vais a dividir, como digo, esta etapa existencial, pues básicamente en 3 bloques, ¿no? Vamos a dividirla en 3 bloques. Tenéis en primer lugar lo que es la poesía arraigada, la poesía desarraigada y otras tendencias. Pues muy bien, dentro de la poesía arraigada tenéis que pensar que aquí incluimos autores que pertenecen al bando vencedor de la Guerra Civil, como Luis Rosales, y como, digamos, órgano de difusión de sus publicaciones aparecen en la revista Garcilaso, ¿no? La revista Garcilaso es donde publican estos autores. Tenéis que pensar que Garcilaso pues, es el poeta oficial, pensad que es un autor del siglo XVI, la época de esplendor del Imperio Español, con todos los valores que lleva asociados con relación al régimen franquista. Entonces es una poesía que destaca por las formas clásicas, por la tonalidad incluso optimista, pese a las circunstancias absolutamente catastróficas derivadas de la guerra civil, y, por supuesto, van a practicar el sentido religioso y los temas tradicionales. Todo ello en perfecta consonancia con el régimen franquista, como digo. Mientras que la poesía desarraigada es una poesía catastrófica, una poesía que hace gala de una visión trágica, una visión absolutamente arrebatada, en un mundo caótico, como no podía ser menos. Y en caso de que figure la religión, desde luego, no aparece en el sentido de la tendencia anterior, ¿no? De la tendencia de la poesía arraigada. La poesía arraigada es una poesía de adeptos al régimen, ¿de acuerdo? En el caso de la poesía desarraigada también hay una revista que va a servir como órgano vehicular para poder publicar, ¿no? Es la revista en concreto Espadaña. Fijaos ya en las propias connotaciones, por lo tanto, de las dos revistas en función de los dos bandos. Garcilaso por lo que respecta a la poesía arraigada y Espadaña por lo que respecta a la poesía desarraigada. Muy bien, en este caso tenéis que pensar que, claro, dentro de la óptica de la poesía desarraigada, pues hay 2 autores que ya pertenecen a la generación del 27, fijaos bien, y que toman cartas en el asunto, y en concreto van a publicar 2 obras que van a ejercer un poderoso influjo sobre los nuevos autores. Estas obras se publican en el año 1944. Estoy hablando de Hijos de la ira, de Damaso Alonso, y de Sombra del Paraíso, de Vicente Aleixandre. El paraíso perdido, por supuesto, hace referencia al paraíso perdido a consecuencia de la guerra, mientras que Hijos de la ira, fijaos bien las connotaciones terribles en virtud de la guerra civil. Precisamente en el año 1944, entonces, si os fijáis, tenemos 3 acontecimientos. Se publica la revista Espadaña, ¿de acuerdo? Aparece la revista Espadaña, mejor dicho, y se publican Hijos de la ira de Damaso Alonso y Sombra del Paraíso de Vicente Aleixandre, que como sabéis es uno de mis autores favoritos. A esta línea, por lo tanto, de poesía absolutamente desarraigada, pues van a pertenecer los primeros libros entonces de Gabriel Celaya y Blas de Otero. Fijaos bien,
aparte de la poesía arraigada y poesía desarraigada, dentro de esta etapa de carácter existencial, que insisto, lo tenéis perfectamente reflejado en el esquema de la página 119, pues la verdad es que vamos a tener otras tendencias. Tendencias como el postismo. Postismo es lo mismo que possurrealismo, de Juan Eduardo Cirlot, y que también va a practicar Gloria Fuertes. Juan Eduardo Cirlot, que la verdad es un autor que no deja indiferente, es un autor que además experimentó en todos los niveles, ¿no? Era un coleccionista de sables, era un individuo que además experimentaba con las propias comidas a nivel gastronómico, por lo tanto era un experimentador nato. Pues, por ejemplo, comía todo dulce y después cenaba todo salado, ¿no? Para los contrastes. Es un autor que es absolutamente fascinante y que merecería estudiarlo en profundidad. En todo caso, el tiempo es el que es, ¿no? Tenemos otras tendencias, como el postismo de Juan Eduardo Cirlot, al que también se ascribiría Gloria Fuertes, por lo menos en una primera etapa, y al mismo tiempo pues, va a aparecer el grupo cántico de Córdoba, ¿no? Con autores especialmente significativos, ¿no? Muchas veces no se le concede importancia, pero lo cierto es que son realmente interesantes. Por ejemplo, Pablo García Baena pertenecería al grupo cántico de Córdoba. Sin embargo, hacia 1955 tenéis que pensar que se consolida lo que se denomina el realismo social, ¿no? Se consolida el realismo social y cuyos representantes, pues, en este sentido, conciben la literatura como un instrumento capaz de transformar el mundo. En principio se van a dirigir a la inmensa mayoría, poco a poco se van a ir desengañando. De esta fecha, ¿no? Son dos poemarios que van a marcar, pues, un antes y un después en la literatura española. Pido la paz y la palabra de Blas de Otero y Cantos y Veros de Gabriel Celaya. En este sentido, se cree, en función del título de una composición de Gabriel Celaya, que la poesía es un arma cargada de futuro. Es decir, es un instrumento para transformar el mundo, que realmente es una opinión del PC, es decir, del Partido Comunista. Estos son autores que se decantan por la visión ideológica, en su mayor parte, de carácter comunista, ¿no? Y empezamos con Blas de Otero. Y vamos a ver, Blas de Otero, lo cierto es que resume perfectamente la evolución de la poesía española, ¿no? Desde 1939 hasta que tiene lugar su muerte en el año 1979. Entonces, por eso os he sintetizado su producción básicamente con estas palabras: la evolución del yo al nosotros. Hay más autores en la literatura española que se pueden sintetizar con este lema. En todo caso, vamos a distinguir hasta tres etapas, ¿no? Una poesía de carácter existencial, como Ángel fieramente humano y Redoble de conciencia, que, por cierto, son dos libros que se van a fundir en uno solo. Ansia, como os explico, es una palabra tomada pues de la sílaba inicial del primer título y, por supuesto, de la última sílaba del segundo. En este sentido, vamos a distinguir varias direcciones temáticas, ¿no? En primer lugar, hay una poesía de carácter metafísico, una poesía que se interroga en torno a la existencia. En este sentido, no podéis dejar de lado el soneto hombre. Os propongo ahí unos versos, pero fijaos bien en las connotaciones claramente existenciales, ¿no?, de esta etapa. Luchando cuerpo a cuerpo con la muerte, al borde del abismo, estoy clamando a Dios, y su silencio retumbando ahoga mi voz en el vacío inerte. Fijaos bien entonces en la poesía, cómo es lapidaria, absolutamente rotunda. Es una poesía llena de sensaciones y que desde luego aparece en medio de ese caos absoluto. Es una poesía hondamente comprometida, una poesía, por supuesto, dura. Sin embargo, tenéis que pensar que al mismo tiempo pues hay una segunda sección dentro de esta poesía de carácter existencial que va a destacar por los poemas amorosos. Un relámpago apenas, sombras le avisaron. Fijaos bien que sombras le avisaron, realmente parece que está olfateando la propia muerte. Cada beso que doy como un zarpazo en el vacío es carne olfateada de Dios, hambre de Dios, sed abrasada. Es decir, son autores que buscan respuestas, pero lo único que encuentran realmente son preguntas. Nadie responde. Y finalmente tenemos un acercamiento a nosotros. Por lo tanto, dentro de esta poesía existencial tenéis tres puntos que mencionar: una línea de carácter metafísico, una línea de carácter amoroso y una línea, digamos, que supone un acercamiento a nosotros. En este sentido, tenéis que pensar que el lenguaje de Blas de Otero es tremendamente desgarrado. Se alimenta de una gran tensión y, por supuesto, el léxico, para que pueda entenderlo todo el mundo, pues es un léxico de carácter popular. Los encabalgamientos, fijaos bien, cuando la línea sintáctica de un verso se prolonga en el verso siguiente, pues lo cierto es que es un recurso muy utilizado y que además es muy efectista. En este sentido tenéis que pensar que, claro, tenemos bastante que decir todavía. Hay una segunda etapa, que es la poesía social, y hay un libro del cual no os podéis olvidar jamás. Es Pido la paz y la palabra. Pido la paz y la palabra, aparte de en castellano, o que trata de España. En este sentido, llama la atención
que haya tantísimas composiciones en torno al tema de España en esta época, ¿no? Por lo que respecta a Blas de Otero, tenemos que trata de España y al mismo tiempo pues se va a dedicar a cantar las tierras de España y sus figuras representativas, Cervantes, Machado, Velázquez, por supuesto. Fijaos bien, hay un camino de solidaridad, por eso hablamos entonces de esa estética que va del yo al nosotros. Poco a poco, entonces, esas respuestas que no encuentra en el seno de la religión, algo que sí hacían los autores de la poesía arraigada, ¿de acuerdo? Buscaban entonces las soluciones en la religión, en la descripción serena de los paisajes, en las formas clásicas, de acuerdo con el imperio de España, ese esplendor del pasado español que, según ellos, se recuperaba durante la época franquista. Pues lo cierto es que ahora Blas de Otero, como no lo encuentra, en ese sentido religioso, pues entonces va a mostrar una gran solidaridad con aquellos que sufren. Por eso, esa orientación se encauza hacia la inmensa mayoría. Fijaos bien que está hablando de la hermandad universal. En concreto, se ejemplifica de forma perfecta en el poema Juntos. Jamás podrán vencerme, porque mi mano se me va y se agarra a otra mano de hombre y a otra mano que me encadena, madre inmensa, a ti. Realmente es muy complejo todo esto que estamos hablando porque poco a poco se van a ir desencantando. Es decir, va a ser absolutamente ingenuo que estos autores puedan pensar que se dirijan a la inmensa mayoría. En este sentido tenéis que pensar que, claro, hay una tercera etapa, ¿no? Que es la búsqueda de nuevas formas. Entonces tenéis que pensar que poco a poco la poesía social pues, va adquiriendo cierto cansancio, es decir, no tuvo el éxito que se esperaba. Hay un cierto desengaño en torno a su eficacia. Es un poco ingenuo pensar que con la poesía van a cambiar el mundo. Entonces, de alguna manera, claro, dirigirse a la inmensa mayoría con libros de poesía cuando hay conflictos bélicos es bastante complejo. ¿Producción posterior a Blas de Otero? Bueno, pues pensemos entonces en Hojas de Madrid, en Mientras, en Historias fingidas y verdaderas. Son diferentes, por lo tanto, posibilidades, incluso de carácter técnico, porque fijaos que en los nuevos poemas pues hay formas métricas muy libres, se enriquece el lenguaje con el uso del surrealismo, ¿no? Con el empleo del surrealismo, y tenéis que pensar que, claro, la poesía social muchas veces adquiría cierto prosaísmo, de tal manera que, claro, pues digamos que no era un lenguaje excesivamente cuidado. Llegaron a decir que había que escribir igual que se escupía, ¿no? Lo decía pues el propio Blas de Otero, con lo cual, claro, el lenguaje, como os digo, no era muy cuidado. Entonces, en ese sentido, muchas veces, digamos, que eran creaciones estéticas que no tenían una gran capacidad lingüística. Es un tono trágico, es una poesía arrebatada. Muchas veces esa tonalidad agria de la poesía desarraigada pues hizo que fuese categorizada la poesía desarraigada como poesía tremendista, la línea tremendista. Están hablando de un mundo caótico, un mundo deshecho. Daos cuenta de que la desesperanza está por todas partes, la duda, las imprecaciones a Dios sobre el misterio del dolor humano. Entonces, en ese sentido, digamos que ese estilo bronco, ese estilo directo, ese estilo sencillo, que está menos preocupado por los primores estéticos. Es algo evidente. ¿De acuerdo? Muy bien, esto por lo que tenemos, entonces, digamos, de algo elemental, ¿no? Están preocupados por la injusticia social, acabamos de hablar de la etapa social, la injusticia social, la alienación, el anhelo de libertad, de un mundo mejor. Bueno, muy bien. Entonces ahora tenemos que ir a la generación del 50, ¿no? Lo tenéis ahí perfectamente recogido, estamos hablando de la página 117. Voy a seguir el orden tal y como aparece en selectivo, es importante, ¿no? Por lo que respecta a la situación de los diferentes autores. Entonces, hombre, pues vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, ¿no? La generación del 50. Entonces, continuando con esta cuestión, os diría que la poesía social se va a prolongar, es decir, no quiere decir que nosotros nos acostemos de una manera y nos levantemos de otra, no se cambia tan radicalmente. Lo cierto es que utilizamos las fechas a título orientativo. Entonces, la generación del 50, lo cierto es que va a emplearse, va a utilizarse este enfoque a lo largo de los años 50, pero tenéis que pensar que, claro, es interesante saber perfectamente que la poesía social se prolonga en los años 60 también, ¿no? Pero lo que quiero decir es que en la década de los 50 comienzan a aparecer poetas nuevos. Entonces, de alguna manera, estos poetas nuevos van a representar la superación de dicha poesía de carácter social, ¿no? De dicho enfoque social. Entre estos poetas, hombre, os he citado, obviamente, pues una serie de ellos
que desde luego tenéis que conocer, ¿no? Pues por ejemplo, Jaime Gil de Viedma, José Ángel Valente, que además era gallego, Jaime Gil de Viedma, que por cierto, pues mantiene una relación de parentesco en concreto con una política de tremenda actualidad, ¿no? Como fue Esperanza Aguirre. Antonio Gamoneda, Antonio Gamoneda pues, es un autor que a nivel cronológico formaría parte de esta generación del 50, pero que sin embargo pues habría que hacer hincapié en sus diferencias estéticas. Es un autor absolutamente soberbio, que no aparece ni siquiera muchas veces mencionado en los libros de texto y que desde luego debéis citar. Es algo fundamental. Estos autores, por lo que se caracterizan, pues básicamente por un retorno a lo íntimo, es decir, preocupaciones como el fluir del tiempo, desde luego yo lo citaría, la evocación de la infancia desde una perspectiva absolutamente nostálgica, el amor, el erotismo, y desde luego la poesía, según estos autores, va a servir como autoconocimiento. Es una poesía escéptica y desde luego van a rehuir el tratamiento patético. No es una poesía desarraigada ni tremendista, como se hacía anteriormente, ¿eh? No es una poesía prosaica, todo lo contrario. Van a cuidar el lenguaje hasta el infinito y más allá. Buscan un lenguaje precisamente personal y muy depurado a nivel estilístico, a través de lo que se denomina la poesía de la experiencia. Esto es absolutamente fundamental. Dentro de estos autores, pues, hombre, habría muchísimo que decir, pero desde luego el tiempo es limitado. Uno de mis favoritos es Claudio Rodríguez, ¿no? Que también os incluyo. Es decir, Jaime Gil de Viedma, José Ángel Valente, Antonio Gamoneda, Claudio Rodríguez. Además, daos cuenta de que los premios literarios comenzaron a ser muy importantes en esta etapa. Esto nos lo incluyo en los apuntes. Pero lo cierto es que muchos de ellos pues, fueron ganadores del premio Adonais o llegaron a ser finalistas del mismo premio, ¿no? Entonces, desde luego, sería algo fundamental. Estos son autores que manifiestan una honda preocupación por el ser humano, ¿no? Huyen de todo tratamiento patético y dan muestras de inconformismo. De ello se deriva quizás que manifiesten cierto escepticismo. En todo caso es una poesía de la experiencia personal y que se remarca en virtud de un retorno a lo íntimo. Ese marco cotidiano, ¿no? De nuestras vidas, la conciencia de aislamiento, como la que estamos viviendo ahora precisamente, de soledad. Pero en todo caso me gustaría que os dieseis cuenta de que buscan un lenguaje personal, ¿no? En general no les tientan las experiencias vanguardistas, ni mucho menos, ¿eh? Y tienen un tono absolutamente cordial, ¿no? Y renace, claro está, el interés por las formas estéticas y por las posibilidades del propio lenguaje. En este sentido, vamos a estudiar a Jaime Gil de Viedma, hombre, vamos a estudiar a Jaime Gil de Viedma, que es uno de los más destacados representantes de la poesía de la experiencia. En este sentido, Jaime Gil de Viedma fue un autor que, desde luego, pues no posee una producción precisamente amplia, todo lo contrario. Quizás ello sea debido, tal y como se especifica en la hoja 117, quizás sea debido a sus ansias de perfección. Era un hombre absolutamente obsesionado por la perfección, pero en todo caso tenéis que pensar que las experiencias de carácter personal, algo que entronca con las preocupaciones de la generación de 50, aparecen perfectamente reflejadas en sus versos. La infancia, la llegada de la madurez, el paso del tiempo, ¿no? Es el tema fundamental. Creo que debéis dejarlo perfectamente claro. Os lo incluyo incluso en una nota a pie de página, en concreto en la nota a pie de página número 19. Como dijo Jaime Gil de Viedma, en mi poesía no hay más que dos temas, el paso del tiempo y yo. Y ello se percibe desde su primer poemario, titulado Según sentencia del tiempo. Entonces, de alguna manera aparece la infancia, aparece el comienzo de la vejez, el amor, la temática político-social. Entonces, en este sentido también, desde luego, deberíamos destacar la mala conciencia que posee el propio autor, pues en función de los privilegios de que goza en una época miserable. Él pertenece a la alta burguesía, ¿de acuerdo? Entonces, de alguna manera, su obra destaca por el predominio de los paisajes urbanos. Vamos a destacar entonces, en este sentido, valga la redundancia, las personas del verbo, ¿no? Las personas del verbo, las personas del verbo del año 1975 va a recoger los poemas de diferentes libros, ¿no? Con añadidos, con supresiones, con modificaciones. Y estos libros son Compañeros de viaje, donde aparece la infancia, la adolescencia, la amistad, el amor finalizado, pero sobre todo insistir en el paso del tiempo que atormenta al autor, ¿de acuerdo? Incluye poemas de moralidades, una obra especialmente nostálgica, se reflexiona en torno a la guerra civil, la situación histórica, y poemas póstumos, en donde figura de nuevo ya desde una perspectiva absolutamente desencantada y desilusionada el paso del tiempo. Así que Las personas del verbo del año 1975 se trata de un libro que va a recoger poemas de compañeros de viaje, de moralidades y de poemas póstumos. El tono es muy coloquial,
Fijaos bien que va a utilizar continuos incisos en sus poemas. Muchas veces se encuentran construidos en primera persona o se dirigen en segunda persona a sí mismo, ¿no? Desde una perspectiva irónica, humorística incluso. Emplea paréntesis para aclarar, continuas aclaraciones, los elementos descriptivos. Y los registros, la verdad, empleados siempre caminan parejos a la propia coloquialidad. ¿De acuerdo? Y nos queda una sola autora. Nos queda una sola autora en este sentido, que es nueva. Lo cierto es que nueva porque no figuraba el año pasado en temario, no por otra cosa. Es una autora bien conocida y que desde luego está en temario por méritos propios. Estamos hablando de Gloria Fuertes, una autora que desde luego se definía como autodidacta y poéticamente desescolarizada, pero daos cuenta al mismo tiempo que se va a vincular, independientemente de estas declaraciones, tanto al postismo como a la propia generación del 50. Es una autora que destaca por su estilo sencillo, por su estilo humilde, por su manera directa a la hora de hablar, por la musicalidad de sus poemas. Sus poemas están muy cercanos a la propia oralidad y desde luego va a reflejarse perfectamente el compromiso social y cívico. En primer lugar, el compromiso con la infancia. De hecho, gran parte de su obra se desarrolló en función de los criterios de dedicar una poesía a la propia infancia. Su compromiso pacifista. Hoy en día sería una autora que desde luego pues tendría muchísimo éxito en función de las diferentes manifestaciones. ¿Por qué? Pues básicamente porque es una autora que comulga perfectamente con el pensamiento joven, defendía perfectamente la igualdad de género o denostaba perfectamente también la guerra de Vietnam. Era una autora profundamente pacifista, esto debéis decirlo, es algo fundamental. Está en contra, por lo tanto, de los conflictos bélicos, para eso existe la palabra, y defiende la igualdad de género. Además, ella lo sabía perfectamente, ¿de acuerdo? Por supuesto, defiende igualmente la independencia de la mujer frente al proverbial y ancestral machismo, ¿vale? Critica la sociedad moderna y desde luego es una autora urbana, con letras mayúsculas. Al mismo tiempo que digo todo esto, llama la atención el humor de que hace gala. Tiene un humor especial, una ironía muy fina y todo ello sin perder la oralidad. Es algo fundamental, ¿de acuerdo? Por otro lado, la civilización moderna la considera absurda, no la entiende. En todo caso, vamos a distinguir dos campos dentro de su producción poética, la literatura infantil y la literatura para adultos, ¿no? Damos cuenta de que va a componer su primer libro de poemas pues muy jovencita, pero lo va a publicar en el año 1950. Estamos hablando de Isla Ignorada, ¿no? Isla Ignorada, que se encuentra pues en la estética del postismo, en las tendencias surrealistas, y al mismo tiempo tenéis que pensar que ahí nos presenta perfectamente cómo va a ser su poesía, su trayectoria literaria. Su poesía pues va a nacer desprovista absolutamente de retórica, de hojarasca. No es para nada modernista, es una poesía muy sencilla, sin disfraz, como nos dice ella en su propio prólogo. Posteriormente pues va a dar a conocer pues canciones para niños, ¿de acuerdo? Antología y poemas del suburbio, de carácter profundamente social, Aconsejo beber hilo, Todo asusta, en donde pues ya podemos destacar perfectamente el humor, el juego lingüístico y la perspectiva social de nuevo. Las preocupaciones esenciales van a figurar a lo largo de toda su obra, ¿no? El amor, la muerte, la figura de Dios, el desencanto del amor muchas veces, ¿de acuerdo? Fijaos bien el intimismo en ni tiro, ni veneno, ni navaja, mientras que Poeta de guardia, pues la propia poesía se constituye en objeto mismo de meditación, de reflexión, ¿no? La propia poesía. A finales de los 70, fijaos bien entonces que, sin embargo, si nos damos cuenta entonces del título, es la poesía española en las 3 décadas posteriores a la Guerra Civil. Si la Guerra Civil termina en el año 39, las 3 décadas siguientes son 40, 50 y 60. Pero no está de más, desde luego, recalcar el hecho de que a mediados de los años 70 va a colaborar en diferentes programas televisivos, ¿no? De carácter infantil. Un globo, 2 globos, 3 globos. Fue un programa mítico en ese sentido, o la cometa blanca. Entonces, simplemente para finalizar, desde luego, tenéis que pensar que Gloria Fuertes pues, va a ser una autora que habló absolutamente de todo. Habló absolutamente de todo, tal y como aparecen las palabras de su lápida. Ya creo que lo he dicho todo, y que ya todo lo haré. Esto sería, por lo tanto, lo que es el temario como tal, ¿de acuerdo? La pequeña explicación, es como si estuviésemos dando una clase en el centro, lo cual me produce cierta nostalgia. Fijaos que ya llevamos media hora prácticamente. Y entonces os remito a la página 119 donde tenéis pues
un pequeño esquema en torno a esto que acabamos de decir con las palabras básicas. Creo que son bastante claras, ¿no? Poeta de guardia quizás sea el poemario más logrado de esta autora, fijaos bien. En la página 119 tenéis entonces el ambiente desolador en función de las circunstancias sociales, políticas, económicas del país, a raíz entonces de la guerra civil. Las muertes de García Lorca y de Antonio Machado, claro está, a nivel literario, pues van a infundir un clima de desánimo a nivel cultural. El exilio de Juan Ramón Jiménez, el encarcelamiento y fallecimiento de Miguel Hernández, pero al mismo tiempo el panorama de censura. Es algo absolutamente terrorífico. Miguel Hernández, hombre, lo primero que tenéis que decir es que se encuentra entre la generación del 27 y la generación del 36. Etapas, tenéis la moda gongorina con Perito en Lunas, plenitud poética con El rayo que no cesa, ¿de acuerdo? Esto es absolutamente fundamental. El vitalismo trágico aparece en esta etapa junto con su tríptico temático, encauzado por vida, amor y muerte, lo explicáis un poquito, poesía comprometida con Viento del pueblo o El hombre acecha, además de cancionero romancero de ausencias. En este sentido, dos poemas sobresalen, Hijo de la luz y la sombra, Nanas de la cebolla. ¿De acuerdo? Si estamos hablando de que la pobre Josefina lo único que tiene para alimentarse es cebolla, pues tenemos un problema. Entonces, Miguel Hernández lo sabe en función, precisamente, de una carta que recibe de la propia Josefina Manresa. Generación del 36. Si estamos hablando entonces de esta sección, tenéis que aclarar que hay una etapa existencial que se bifurca al mismo tiempo en tres secciones, ¿vale? Poesía arraigada, poesía desarraigada y otras tendencias. Y al mismo tiempo, dentro de la propia generación del 36, pues hay una línea de realismo social. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería por lo que respecta a la primera parte entonces del esquema, que yo creo que es bastante sencillo, si os dais cuenta, ¿vale? No creo que sea excesivamente complejo, ¿vale? Para que lo podamos entender un poquito, ¿de acuerdo? Por otro lado, tenéis que pensar que, claro, dentro de los autores continuamos con Blas de Otero, una poesía existencial con ansia, ángel finamente humano y redoble de conciencia, y una poesía social, ¿no? Pido la paz y la palabra para llegar a la búsqueda de nuevas formas. Se produce un cansancio de la poesía social, eso de la inmensa mayoría se ha demostrado que es una absoluta ingenuidad, de tal manera que entonces ahora incluso va a hacer sus pequeños pinitos con el surrealismo. ¿De acuerdo? Generación del 50 es un lenguaje personal, aparece la depuración estilística, una poesía de la experiencia, autores como José Ángel Valente o Antonio Gamoneda, además de Gil de Viedma. Gil de Viedma, obsesión por la perfección, tenemos que citar, por ello quizás ha escrito menos que otros. Tema fundamental, el paso del tiempo. La infancia, la vejez, el amor, la temática político-social. Fijaos bien en su obra cumbre, Las personas del verbo, que recoge, claro está, composiciones modificadas, o de alguna manera, pues, algunas de ellas fueron eliminadas, como Compañeros de viaje, Moralidades y poemas póstumos. Estos son los tres poemarios, perdón, que me he expresado mal, que van a configurar las personas del verbo, ¿no? Compañeros de viaje, Moralidades y poemas póstumos. El tono es confesional y coloquial, además de una perspectiva irónica de la que hace gala el autor. Y finalmente, Gloria Fuertes es una autora vinculada de forma habitual tanto al postismo como a la generación del 50, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues se va a hacer acreedora de un mundo compromiso social, pacifista, por supuesto defiende la independencia de la mujer y emplea un lenguaje sencillo y directo, junto con el humor, el proverbial humor de que hacía gala. Es una autora urbana. Su obra se puede dividir en dos secciones, literatura infantil y literatura para adultos. Dentro de los poemarios yo destacaría Isla Ignorada, Antología y poemas del suburbio, Aconsejo de Berilo y Poeta de guardia. ¿De acuerdo? Y pasamos entonces a los ejemplos que tenéis ahí, que yo creo que son bastante sencillitos. Vamos a ver si los entendemos perfectamente, que yo creo que tampoco es que sea muy difícil. Tenéis entonces, en primer lugar, la elegía Ramón Sige, que forma parte del Rayo que no cesa. Os lo he propuesto ahí, fijaos bien. Al mismo tiempo va a figurar Nanas de la cebolla, un fragmento de Nanas de la cebolla, claro, no es el poema entero, de cancionero y romancero de ausencias. ¿No? La cebolla es escarcha cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches. Hambre y cebolla, hielo negro y escarcha grande y redonda. Estamos hablando entonces de algo realmente complejo. Fijaos bien que no tenían que comer y Miguel Hernández se encontraba en la prisión, uno de los poetas más delicados que tuvo la literatura española. Como anécdota os diré que prácticamente no es hasta el final de sus días cuando Josefina Manresa pues puede conseguir una pequeña pensión para poder sobrevivir, después de lo que le ocurrió, ¿no? Es algo absolutamente terrorífico, ¿no? Algo absolutamente terrorífico
que por fin, daos cuenta de que por fin la viuda de Miguel Hernández tuvo una pensión, ¿no? Solamente tenían para comer pan y cebolla. Y por eso escribe Miguel Hernández, Nana de la Cebolla, las canciones que nunca llegaría a cantar a su hijo. A mí realmente me produce muchísima tristeza, ¿no? En fin, Miguel Hernández, os he propuesto también de Hijo de la Luz y de la Sombra, cancionero y romancero de ausencia, ¿no? Me parece absolutamente cósmico, ¿no? Miguel Hernández es un poeta global, un poeta universal. Fijaos bien, la manera de expresar es absolutamente sincera. Con el amor a cuestas, dormidos y despiertos, seguiremos besándonos en el Hijo profundo. Besándonos tú y yo se besan nuestros muertos, se besan los primeros pobladores del mundo. Fijaos bien entonces en el tríptico temático que os señalizaba justo antes. ¿De acuerdo? Estamos hablando, ¿de dónde aparece ese tríptico temático? Aparece la plenitud poética en el rayo que no cesa. Vida, amor y muerte. Y por supuesto se prolonga. Pero al mismo tiempo sus versos están llenos de vitalismo trágico, insisto. Contrastemos entonces ahora lo que acabamos de decir, fijaos bien, contrastémoslo con la poesía de Blas de Otero. ¿Vale? ¿De acuerdo? Creo que es bastante sencillo, lo podemos comentar. Un Blas de Otero, entonces, que tal y como hemos especificado, creo que no es demasiado complejo, si os dais cuenta, Blas de Otero, pues tiene una serie de obras que son absolutamente fundamentales, que debéis hacer hincapié en ellas, ¿vale? Las diferentes etapas, nunca os podéis olvidar de las etapas de los autores, ¿vale? Si no os acordáis con exactitud pues de un nombre en concreto, buscáis un sinónimo, ya lo sabéis, pero lo cierto es que daos cuenta de que Blas de Otero pues va a empezar ascribiéndose a lo que es la generación del 36, ¿no? La generación del 36, tenéis que pensar que de alguna manera pues van a publicar su línea, van a publicar dentro de esta línea los primeros libros, dentro de lo que es la poesía desarraigada, tanto Blas de Otero como Gabriel Celaya. Y hacia 1955 se consolida el realismo social, ¿no? Cuando piensan que la poesía, la literatura es un instrumento que puede transformar el mundo, ¿no? Por eso se dirigen a la inmensa mayoría. Poco a poco se van a ir dando cuenta de que de alguna forma pues no van a tener éxito. Tenéis que pensar que además las tiradas de los libros por aquel entonces pues eran muy pequeñas, ¿no? Si un libro llegaba a los 400 ejemplares, pues ya era bastante amplio, ¿no? Entonces de alguna manera es muy complejo. Además daos cuenta de que había problemas realmente acuciantes, ¿no? Pensar que la poesía llega a la inmensa mayoría, pues bueno, Blas de Otero acabará conformándose, digamos, consentirse, ¿no? Dentro de la inmensa mayoría, aunque no me lean, llegará a decir. En ese sentido sí que no tiene mucho éxito. Entonces, de alguna forma tenéis que pensar también el contexto. Es un lenguaje claro, pero que de alguna forma tampoco llegará a todo el mundo. En este sentido, fijamos bien las obras que hemos incluido, hemos propuesto en el principio de Pido la paz y la palabra. Algo que os pueden decir es que situéis la etapa a la que pertenece el fragmento que os proponga y tenéis que justificarlo, claro. Tenéis que justificar vuestro punto de vista, por qué pertenece a esta etapa. Entonces, fijaos bien, Pido la paz y la palabra sería lo más lógico en caso de que os cayese Blas de Otero. Entonces, de alguna manera, fijaos bien en cómo es este poema. Si abrí los labios para ver el rostro puro y terrible de mi patria, si abrí los labios hasta desgarrármelos, me queda la palabra. Una característica lógica es que es un lenguaje absolutamente claro, muy cercano a la oralidad y, desde luego, el lenguaje bronco, el tono trágico, pesimista. ¿De acuerdo? Creo que es bastante obvio, se ve perfectamente. Fijaos bien que se trata de poesía de carácter social. Y es una poesía encauzada hacia la solidaridad universal. Si he sufrido la sed, el hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada, si he segado las sombras en silencio, me queda la palabra. Fijaos bien en las repeticiones que al mismo tiempo insisten en esta teoría. ¿Vale? ¿De acuerdo? Es un libro además fundamental, publicado en el año 1955. ¿De acuerdo? Lo tenéis perfectamente reflejado. Estamos hablando entonces del año 1955. Poesía social. Hago hincapié en ello. Es algo absolutamente importante. Hacia 1955 se consolida el realismo social. ¿De acuerdo? Fijaos bien que al mismo tiempo, en esta fecha, se publican tanto Pido la paz y la palabra de Blas de Otero como Cantos y veros de Gabriel Celaya. Muy bien. Continuamos entonces con estos fragmentos. Tenéis a Jaime Gil de Viedma, fijaos bien en la tonalidad absolutamente distinta, ¿vale?
La noche se afianza sin respiro, lo mismo que un esfuerzo, más despacio, sin brisa benévola que en un instante aviva el dudoso cansancio, precipita la solución del sueño, aparece el paso del tiempo, como os fijáis, ¿no? Desde luces iguales un alto muro de ventanas vela, carne a solas insomne, cuerpos como la mano cercenada yacen. Fijaos bien, insisto en el paso del tiempo, y por supuesto los incisos. Fijaos las aclaraciones, la tonalidad descriptiva del poema y la brasa que apuran ilumina ojos donde no duerme la ansiedad. ¿De acuerdo? Por otro lado, os he propuesto una serie de poemas, de fragmentos de Gloria Fuertes, ¿no? Pues imaginaos, ¿no? Los que pueden aparecer, ¿no? Hay diferentes posibilidades, ¿no? Pero yo creo que de alguna manera, pues habría que entenderlo perfectamente, ¿no? No tiene demasiada dificultad, fijaos bien, es algo relativamente sencillo, yo creo que tampoco es demasiado complejo. Os he propuesto un fragmento de Isla Ignorada, bien, aparece un fragmento de Isla Ignorada, soy como esa isla que ignorada late acunada por árboles jugosos, ¿de acuerdo? Fijaos bien en la tonalidad sencilla, o antología y poemas del suburbio. Debemos, pues sabemos, gritar al poderoso, gritar eso que digo, que hay bastantes viviendo debajo de las latas con lo puesto y aullando, y madres que a sus hijos no peinan a diario. Poetas, no perdamos el tiempo, trabajemos, que al corazón le llega poca sangre. Fijaos bien en el compromiso, en la temática de carácter social. Esto, por lo tanto, es realmente importante, es algo absolutamente fundamental. ¿De acuerdo? Creo que es bastante sencillo poder entenderlo. La temática social de Gloria Fuertes y el lenguaje cercano a la oralidad. Al mismo tiempo, en todo asusta. Lo cierto es que tenéis ahí una serie de versos realmente interesantes. Esto pasa, señores, y yo debo decirlo, es decir, el poeta está obligado a denunciar la realidad, la delicada realidad que todos tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, en este sentido, creo que es una autora que puede comulgar perfectamente con los jóvenes. Hago versos, señores, hago versos, pero no me gusta que me llamen poetisa. Fijaos bien, además, el humor especial de que hace gala. Y os he incluido finalmente, aunque pertenezca al año 80, Historia de Gloria, ¿no? Resume perfectamente su vida y creo que sirve muy bien para poder reflejar la tonalidad humorística e irónica con la cual intentaba denunciar la falta de pacifismo y la falta de compromiso de nuestros. Y en principio pues tendríamos hasta aquí, ¿de acuerdo? A ver si lo podemos ir entendiendo, si tenéis cualquier cuestión pues me la planteáis. Muy bien, empezaremos en breve con la novela de posguerra. ¿De acuerdo? Hay un añadido con relación al programa del año pasado. Es nada más y nada menos que una figura de primera fila, Carmen Laforet. ¿De acuerdo? Entonces, en breve tendréis noticias mías. Muchas gracias. Hasta pronto.